A ver, esta controversia aguda a partir además, subrayada además en la entrevista de ayer que hicimos con Felipe Berríos, con la Compañía de Jesús, que es su propia congregación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación, Pablo Camando? Bueno, para poner en contexto, en los últimos días hemos estado hablando de este tema, el tema que involucra a Felipe Berríos, porque se conocieron dos fallos, uno judicial y uno canónico, y ambos tienen algo en común, que es que en ninguno de ellos al sacerdote Berríos lo declaran culpable por delitos de connotación sexual. Ese es como el dato objetivo. Pero desde la Compañía de Jesús ponen un matiz que para ellos es bien decisivo. Tampoco se le declara inocente, es lo que dicen ellos. Según su lectura, en el proceso penal no hubo absolución y afirman que no se pudo seguir investigando porque los hechos estaban prescritos. Eso dicen en lo judicial. Pero de eso dicen la Compañía de Jesús. Eso dice la Compañía de Jesús. O sea, esta es la versión de la Compañía. Pero la prescripción es solo en lo judicial en ese caso. Claro, en el caso judicial. En el caso judicial. En Claro. el derecho Entonces, canónico no. No, en el derecho canónico no. Entonces, vamos por parte. Ya. Lo que primero dicen es que en el proceso penal, judicial, en el fondo no hubo absolución, dicen ellos. Y que en el fondo no pueden decir que es inocente porque, de hecho, no se pudo seguir investigando porque los hechos estaban prescritos. Esa es como la explicación. Ya. Analizando el fallo, efectivamente indica que ya no es tiempo para indagar en esas conductas. Estamos en el fallo del 34º juzgado, del fallo de primera instancia. Exactamente. ¿Ya? Pero también, ojo, indica el fallo que no se siguió el método exigido para una investigación penal adecuada, porque aquí no existieron las declaraciones, lo que dice la Corte de Apelaciones respecto del fallo, Claro. el fallo de segunda instancia. Exactamente. Y además, que es lo que considero que es súper importante revisar el número 9 de este fallo, es que discrepa del informe de la fiscal judicial Ana María Hernández, que fue la que sostuvo que los hechos y la participación criminal de Berríos estaban suficientemente fundados. O sea, no le cree eso, o no considera que eso es así. La Corte de Apelaciones dice que no hay antecedentes para que eso se afirme. Exactamente. En lo judicial. En lo canónico ocurre algo... Solo una postilla. Todos los chilenos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente. Eso es una pieza Presunción fundamental de del Estado de Derecho. Entonces cuando no se demuestra lo contrario, volvemos a nuestro estado natural. Es que no hay ningún fallo, o sea, tener la expectativa de que un fallo va a decir Carmen Gloria López es inocente, cosa que estaría equivocada, evidentemente. Decir que Carmen Gloria López es inocente, nunca va a existir un fallo que diga eso. Bueno, si uno revisa solo en las películas. La justicia, la justicia en las películas es dice not guilty. ¿Verdad? Tienes Tienes razón. guilty. Guilty or not guilty, Exactamente, claro. nunca dice inocente. Nunca dice sobre todo inocente. en la cultura anglosajona. Tienes razón, ¿verdad? Not guilty. Es como bien directa esa... Ya, eso es sobre... Pero vamos a entrar a sobre eso, así es que asuntos vamos a eso también. Por eso que les digo que ya estamos hablando, a ver, ¿prescribieron los delitos? Sí, prescribieron, pero hay otras especificaciones en el fallo judicial que son súper importantes de relevar. Ahora, en lo canónico, como les digo, ocurre algo similar. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe, básicamente la Corte Suprema de la Iglesia, señala que no alcanzó la certeza moral necesaria para sancionar los delitos más graves. Pero, según los jesuitas, eso no equivale a una declaración de inocencia. Y por eso internamente la Compañía de Jesús, lo que me dicen es que ellos consideran que Berríos no es inocente. Aquí aparece la primera gran disputa que tiene que ver con lo que dice Iván. Expertos en derecho penal, como el abogado Jorge Bofill, que básicamente diseñó el sistema chileno, sostienen que si no hay condena, jurídicamente sí hay inocencia, porque las personas, como decía Iván, son per se inocentes hasta que se pruebe lo contrario, algo que aquí no ocurrió. Julián López, que es abogado de Felipe Berríos, lo formula más o menos así. Tú no pruebas tu inocencia, la inocencia se presume. Si la prueba no destruye esa presunción, se absuelve. Es la lógica del not guilty, americano. Claro. Para la Compañía de Jesús, sin embargo, eso no zanja este caso, y esto se refleja en el tono de su comunicado, donde anuncian un proceso de, lo leímos bien durante los últimos días, reparación a las 8 denunciantes. Ya no hablan de víctimas, hablan de denunciantes. Hasta ahora siempre habían hablado de víctimas.
Porque recuerdan que originalmente eran 8 denuncias, pero Roma solo revisó 4. Aquellas que podían constituir delitos canónicos graves, delicta graviora en latín. Ya. Los otros 4 hechos, las 4 denuncias, se desecharon, incluso en el juicio que llevó a cabo la Compañía de Jesús. Ya. Respecto de esas 4 denuncias, las que podían ser constitutivas de delito canónico, las graves, una fuente de mi total confianza, que leyó el fallo completo del dicasterio, me dice lo que dice. Que es privado, digamos. Es privado. Primero, una total ausencia de elementos externos de corroboración. En simple, para los que nos escuchan, no había más que el testimonio único de las denunciantes. O sea, no pudo haber una prueba adicional. Segundo, una falta de perseverancia en la incriminación. O sea, las versiones, y lo dice el fallo así, de las denunciantes fueron cambiando en el tiempo. ¿Ya? No son siempre las mismas. 3, una ausencia... Me parece, perdón, mucho más importante ese punto que el anterior, porque en el anterior, en general, en las denuncias de abuso no hay otra prueba que el testimonio de las 2 personas que están en el lugar. No, pero pudiesen haber otros testimonios. Pero un testigo. Sí, O un sea, testigo. El caso Caradima el caso- estaba lleno de testigos. Sí, Exacto. estaba lleno de testigos y de gente que había escuchado El- sobre esto en algún momento. además, sí. El caso de Toconal en su momento, claro, estaban los testimonios de los hijos, que después, Sí, se sí. contradicieron, pero Uno. en ese momento un Sí. hijo sí Sí. declaró. Bueno, esa es la segunda. Tercero, dice así, una ausencia de coherencia interna. Los relatos tienen contradicciones y no eran lógicamente articulados. Y cuarto, ausencia de coherencia externa, o sea que los relatos no cuadraban con las personas, con los lugares y con las fechas con las que se contrastaron. Ese es el análisis probatorio del Vaticano, lo estrictamente jurídico. Bastante contundente. Así suena, ¿no? Sí. Suena súper que las denuncias fueron muy contradictorias y poco lógicas en el transcurso del tiempo. Y en eso la Compañía de Jesús acata. Ellos dicen que dejan sin efecto las sanciones de restricción al ejercicio del ministerio y la expulsión de la Compañía de Jesús de Felipe Berríos. Sin embargo, el corazón del conflicto tiene que ver con los otros 4 casos que no superaron el estándar probatorio del dicasterio, o sea, no los consideró el Vaticano, porque los jesuitas sí consideran impropias las conductas ahí descritas. Esto acotan porque la Iglesia tendría 2 niveles, básicamente, el penal, donde se mide la prueba, y el disciplinario, dicen ellos, donde se evalúa el riesgo. Y afirman que ellos sí ven riesgo y sí ven responsabilidad. Y por eso explican... Pero no un delito, por Pero decirlo no un así. delito. Ya. Y por eso imponen restricciones severas. No poder acercarse a las víctimas y no poder, que esto es bien estricto, ejercer labores pastorales con niños y mujeres. Lo que para un sacerdote es básicamente restringirle su desarrollo, digamos, No, de más, su claro. propia actividad. Más considerarlo como una especie de paria. De para paria, claro. Para una parte de la sociedad, digamos. Claro, muy y no raro, acercarse, no sé, además Felipe vive en la chimba, está rodeado de puras mujeres jefas de hogar, Y niños. en la población que hay niños, en un centro comunitario muy activo, bien complicado. Ahora, yo digo solamente fijándome en lo jurídico, Sí. porque claro, hablaba con Julián López, que es su abogado, o sea, interesado pero él me dice que, claro, de alguna manera, y uno se cuestiona si esta acción es temeraria o no, porque lo que dice él es que si esto mismo lo hiciera un juez chileno respecto de su Corte Suprema, esto de, en el fondo, bueno, acato el fallo, pero tomo estas otras medidas, bueno, sería directamente un desacato, en términos ya. Más bien jurídicos, o una ¿no? discriminación, también diría yo. También podría, Sí. también podría Sin ser. fundamento, claro. Y por ¿Alguien habla desde la Compañía de Jesús o esto es como un ente así donde no hubieran personas con nombre y apellido? Claro, ayer me hablaron, Pero las en altas, claro, pero no. Ya. No hay un representante entonces de la compañía que ponga la cara. No, para hay una decir vocería, ¿no? Aún no, Ya. aún no, pero esto es, o sea, esta versión, porque claro, había gente que me decía, no, están tratando de proteger al sacerdote Berríos y por eso le están instalando estas medidas de protección. Y uno dice, a ver, ¿dónde? Proteger. Sí, ¿no? ¿Y por ¿Cómo? qué? ¿Y cuándo le ha pedido protección? Claro, y tampoco que él lo considere así, ¿verdad?
Entonces uno sí queda dando vuelta esta pregunta de si efectivamente van a haber acciones en términos ya canónica hacia el Vaticano, de si la Compañía de Jesús está cumpliendo o no con el fallo, tomando estas medidas alternativas. Para los juecistas, como les digo, ellos consideran que deben actuar con responsabilidad frente a quienes consideran han sido vulneradas. Por eso, pero es que aquí hay un fallo del Vaticano que está diciendo lo contrario respecto de las 4 acusaciones graves y las otras no las considera. Dice, bueno, el Vaticano no considera esas 4 denuncias concretas, pero nosotros sí, y nosotros aquí vemos que hay una responsabilidad e instala medidas disciplinarias respecto, ojo el comunicado de la Compañía de Jesús, a su estilo de vida. ¿Qué es eso concretamente? Bueno, lo que me dicen es que eso implica la posibilidad de que incluso a Felipe Berríos lo puedan cambiar de misión y dejar la chimba, que es algo que en el fondo en su momento la jefatura de la Compañía de Jesús lo instaló como misión, ¿no? O sea, no es que él se mandó solo y que se fue a cambiar a la chimba, sino que fue una misión que ordenada por la le compañía. ordenó la Compañía de Jesús, Ya. exactamente. Entonces, bueno, hay una tensión viva, ¿verdad? Hay 2 fallos que, como les digo, no condenan. Una congregación que afirma que no fue absuelto, contrario a lo que jurídicamente opinan los expertos que diseñaron el sistema Nosotros los procesal abogados, penal. pues tú citaste a 2 abogados civiles, pero hay expertos en derecho canónico, doctores en derecho canónico que opinan lo mismo. Sí. O sea que aquí hubo una absolución total, que hay inocencia Es lo canónico. en lo canónico. Y expertos que dicen que, jurídicamente también lo es. O sea, no solamente entonces en lo canónico, sino que también en lo jurídico. Sí. Y una institución que, pese a todo, decide restringir a Berríos porque cree que, y eso me lo dicen tal cual, consideran que hubo conductas impropias y daños que no pueden ignorar. Entonces aquí hay muchas preguntas que quedan dando vuelta y de si aquí entonces, ¿quién manda finalmente? Porque aquí hay superiores y se supone que el Vaticano es la institución superior, por excelencia, ¿no? O sea, No, No, y además y que los no- jesuitas por- tienen un voto especial de obediencia. Exacto. Y por eso, además, llegan hasta el Vaticano también. O sea, hay una institución que es la que tenía que dar su veredicto. Y pese a eso, la Compañía de Jesús considera, como les digo, además cuando uno pregunta, bueno, ¿y qué es lo que son estas otras 4 denuncias? Bueno, ¿son delitos? No, no son delitos. Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que son estas conductas impropias? Y ellos te dicen, claro, hablan de conversaciones inadecuadas, de tocaciones en los muslos, de abrazos apretados. Eso es lo que se está considerando para entregar y sancionar con este tipo de medidas, ¿no? De medidas bastante duras, además. Ya, eso es el conflicto agudo que hay entre Felipe Berríos y la Compañía Sí. de Jesús. Yo Entonces, ya. encuentro bien complejo que alguien no ponga la carita para hacer esas acusaciones. O sea, Sí. yo creo Sí, que como que, se haya requiere... un cuerpo así etéreo que no tiene nombre O sea, y apellido. ayer Berríos en la entrevista de ayer dijo cosas que para efectos de cualquier persona, sea lo mismo la simpatía que uno puede tener o no con Sí. el afectado en este caso. Pero, o sea, no me comunicaron los cargos, me dijeron, oye, hay unas denuncias contra ti. Mm. 2 o 3 días después, la abogada que la compañía había designado María Elena Santibáñez. le leyó una parte, O sea, es más, Iván. se la relató, ni Se siquiera la leyó. relató porque en algún momento ellos piden el informe, que el informe canónico previo que se llama, que es el que hizo ella. ¿Mm? Lo pide el Ministerio Público y lo pide la defensa de Berríos y no se lo entregan. Ustedes saben que tuvieron que incautar ese documento porque no se entregó voluntariamente. Entonces, hay algo de que uno dice, ¿por qué entonces si a mí acusan a alguien que es parte de mi institución, yo no le voy a poner a disposición sus acusaciones? Además, ¿cómo Sí. te defendís de eso? Sí. Si no sabéis qué están diciendo de ti. Ya, bueno,